raíz de las antinomias y de las paradojas, dije, si querés ir derecho, anda por la izquierda, dicen muchos, ¿no? Tiene que ver con este crecimiento que ha tenido la izquierda últimamente, y digo todo esto porque están aquí compartiendo un café de por medio con nosotros, y esto es cierto, no es virtual, ni es imaginario. Ha existido el café de Pablo Urqueví, si lo quieren repetir, lo van a repetir con mucho gusto, con más o menos azúcar, se puede corregir eso también. Están aquí con nosotros Amelia García, que es precandidata a intendente de la Ciudad de La Plata por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y también está Laura Con, precandidata a primera concejal. Amelia, gracias por venir, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. No, siempre es un gusto. Lo mismo vamos, Laura, y esta vez con el café de por medio servido en la mesa. Por suerte han cumplido con su promesa anterior. Hablando de cumplir, ¿cuál es la promesa que ustedes creen que deben cumplir, que la gente le demanda más y que la sociedad necesita más? ¿Para Amelia o para Laura? Pueden ser dos propuestas distintas, ¿no? Nosotros hacemos una campaña planteando que deben votarnos porque estamos construyendo una alternativa propia de los trabajadores, y es nuestro compromiso llevar la agenda de los trabajadores al Consejo Deliberante. Entendemos que lo que ha pasado en todo este tiempo es que Bruera ha tenido prácticamente, no ha tenido oposición dentro del Consejo Deliberante, ni ha habido quienes representen los reclamos de los inundados, de los trabajadores precarizados, del conjunto de la población, de los que no tienen vivienda. Y eso es lo que buscamos, que haya una voz dentro del Consejo Deliberante con la presentación de los proyectos, con todas las iniciativas que se puedan tomar para que esté planteado los reclamos de la ciudad. Y en ese sentido organizar a los vecinos para que expresen, manifiesten, elaboren sus reivindicaciones. Esto no sería una novedad, porque ya lo hemos hecho en todas las bancas que hemos conquistado en legislaturas, en el Congreso Nacional y en concejalías. Tenemos concejales, legisladores en 8 provincias, legisladores y concejales en cantidad de municipios, y en todos ellos la gente ha revalidado con su voto la actuación, y ha sido una votación en ascenso que legitima, que que valoriza lo que hemos hecho, ¿no? Entonces ese es nuestro compromiso. No sé. Laura, a propósito, si tenés que establecer una prioridad, una necesidad que vos ves por el contacto con la gente, por tu visión que tenés de la ciudad, ¿qué sería lo prioritario? Si bien es cierto, bueno, el tema de seguridad, educación, tiene que ver con la salud también, pero ya que te dicen, no, mira, algo que hay que hacer rápido, ahora hay que cambiar porque la gente lo demanda y porque la gente lo necesita. Mira, es muy interesante cómo estamos desenvolviendo la campaña, especialmente en La Plata. Nosotros consideramos que los socialistas tenemos que tener una salida concreta a cada uno de los problemas. Nosotros no tenemos una plataforma simplemente nacional y provincial, que está muy elaborada, y los invito a todos que pasen por nuestras mesitas a buscar esa plataforma que está dando una salida de conjunto, sino que hemos hecho un minucioso estudio también del distrito. Acá tenemos la presentación de la plataforma local, pero aparte tenemos una plataforma específica por cada punto. Por ejemplo, la semana pasada, el 9 de julio, hicimos una presentación acá en La Plata de nuestra plataforma de la salud. Acá lo que hicimos en la plataforma local es sintetizar 5 o 6 puntos más acuciantes, con que ahí vamos a la contestación de tu pregunta. Pero justo dentro de unos días vamos a hacer una presentación de cuál es el problema que es, digamos, para nosotros lo que hemos recogido justamente en la calle, pero no ahora en campaña electoral, sino desde siempre. Es decir, cuando vos preguntabas también sobre las promesas, en realidad nosotros no prometemos nada, porque como somos una fuerza política que lucha los 365 días del año, en realidad lo que estamos haciendo es una continuación de nuestra militancia permanente, ¿no? Amelia es secretaria general de un sindicato que es de los más activos de la región en defensa de la educación pública. Docentes, sí. Exactamente. Con lo cual, más que promesa es
nosotros somos esto, ya nos conoce, si no nos conoce, los invitamos a leer algo que en realidad hacemos cotidianamente. Nuestra lucha, como es permanente, para nosotros la campaña electoral simplemente termina siendo una amplificación de la propaganda de lo que estamos haciendo permanentemente siempre. Cuando empieza termina y cuando termina empieza. Es tal cual. Entonces, digamos, no somos caras conocidas simplemente cada 2 años, más bien somos caras conocidas de estar siempre, ¿no? Mira, uno de los ejes más importantes del distrito, que en realidad nosotros lo venimos diciendo desde el año 2010, es que acá hay que derogar el Código de Ordenamiento Urbano. Porque el problema de la vivienda ha pasado a ser el problema crucial de los trabajadores platenses. Pululan los asentamientos. ¿Ustedes sabían que La Plata, aparte de ser la capital de la provincia, es la capital de la mayor cantidad de asentamientos que tiene? Más de 150 asentamientos. Más de 50.000 personas están en situación de calle. Ayer salió una noticia de que un barrio con 30 familias, uno nuevo, El Peligro, ocupó tierras como en el Abasto. Sí. ¿No? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasó la catástrofe del 2 y el 3 de abril? ¿Y por qué nosotros sacamos la conclusión de que hay que derogar el Código de Urera porque está a favor de la especulación inmobiliaria? Se construye donde no se tiene que construir por Exacto. la necesidad, y en otros lugares donde, no digo colonizar porque sería una palabra muy grosera y muy absurda, pero creo que hay lugares que la gente vive de una manera tan precaria que los elementos esenciales para la dignidad de una persona no los tiene, y me parece que allí se debe apuntar también, porque si vos vas a concentrar todo en el centro de la ciudad, Tal cual. primero que no vas a tener lugar para todos, y si lo haces en la periferia, vas a desarrollar, vas a crecer como urbanización y le vas a dar a la gente la respuesta a la necesidad que tiene, que es hoy por hoy de una vivienda digna. En el 2015, decir que necesitas una vivienda digna, la luz, el agua, después el gas, bueno, dejáselo para el lujo, y el gas, me parece que es algo que cuesta mucho entender y aceptar, porque hay gente que vive, no digo con lujo, pero que tiene que vivir de una manera mucho más digna. Claro. No de chapa, no de madera, no de lona. Con calles. Y si vos pensás que allí hay chicos también, esos chicos van a tener un montón de carencias en la alimentación, en la educación, y estamos proyectando una Argentina complicada. Claro. Mira, ¿sabes lo que hicimos? Nuestras listas tienen candidatos que son de las asambleas de inundados. Lo que hicimos es elaborar una plataforma, que la vamos a presentar en unos días, que profundiza esta plataforma de 6 puntos, en donde tenemos un plan de contingencia, un plan para evitar una próxima inundación, porque lo que ha hecho la inundación del 2012 ha sido 2012, ¿no? 13. Bueno, hubo varias, sí. Hubo 2008, 2005 anteriormente. Sí. Hubo informes que tampoco se le dieron. Exactamente, que vaticinaban la catástrofe del 2 y el 3 de abril de 2013. Con ellos elaboramos, bueno, este plan de contingencia y un plan de un nuevo ordenamiento urbano y un plan de viviendas. Que traiga, ¿no?, medidas de emergencia inmediata, que obviamente no favorecen el negocio inmobiliario, porque por ejemplo, porque es largo para desarrollarlo, entre las cláusulas que tiene el proyecto que nosotros queremos, es que por ejemplo, los ingenieros hidráulicos que no están comprados por el gobierno explican lo siguiente: lo que pasó ese día, ¿sí?, puso en evidencia un mapa de agua, es decir, otra vez que llegue a llover esa cantidad, va a inundarse exactamente de la misma manera. Un mapa de agua que pasa por debajo. Es por debajo y por arriba, es decir, cómo corrió el agua en esos 2 días, ¿sí?, nos dejó un mapa de cómo en realidad siempre se inundaría la ciudad. Ahora, teniendo en cuenta eso, porque hay zonas, ¿no?, que el agua llegó hasta 2 metros, lo que hay que hacer es, para evitar muertes, es decir, la tragedia que fue, por ejemplo, es marcar en las calles de la ciudad con colores distintos hasta donde en una catástrofe, de llegar a llover tanto, sí, llegaría el agua. Por emergencia. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque eso no le conviene al negocio inmobiliario. Porque si no, los edificios que se construyen ahí tendrían que valuarse menos.
Sí, el tema de la inundación en la Ciudad de La Plata fue algo que golpeó desde hace muchísimos años, ¿no? Últimamente de una manera terrible, ya trágica podemos decir, pero zonas que se inundaban en la calle 19, 57 y 58 era común, y estamos hablando del año 86, 87, 88, no estamos hablando de algo reciente. A propósito de eso, se ven que están haciendo obras, o por lo menos entubamiento, vemos que hay maquinarias, vemos que hay un movimiento. ¿Eso qué reflexión les lleva a ustedes? ¿Averiguaron con eso alcanza, no alcanza? El tiempo, dice, bueno, una vez se utiliza el tiempo que tiene, pero mientras tanto estamos haciendo, ¿eso los deja conforme, no los deja conforme? Lo que se ha realizado de las obras, constatado por los, como han podido constatarlo, porque tampoco es tan sencillo hacer una revisión de hasta dónde han avanzado las obras, pero lo que dicen las asambleas de vecinos con los ingenieros que han intervenido en esto es que se ha realizado un 15% de las obras, contra lo que dice el gobierno, que las obras este año se finalizarían, que ya hay más de un 50% realizado y que en este año se completan. Y los vecinos lo que han hecho, las asambleas, han analizado, como te digo, es un 15% solamente, pero no solo esto, sino que hay obras que ni siquiera tienen presupuesto. Es decir, ¿cómo se van a completar las obras si ni siquiera tienen un presupuesto asignado? ¿Completar significaría una etapa o tiene que ver con la totalidad de la obra? Con la totalidad. El gobierno dice que completaría. Se presentó en un año eso prácticamente, porque no hace mucho que han empezado. Claro, pero no es cierto. Lo que queremos remarcar es que se hizo un 15% y que el resto no es cierto que se vaya a completar, porque ni siquiera tienen presupuesto, porque no están en licitación y porque están frenadas. Hay obras que están totalmente paralizadas. Entonces, bueno, inclusive hay dinero que no se sabe a dónde fue a parar, porque había un presupuesto y se gastó. Hay 375 millones que no se sabe dónde están. Es decir, ¿no hay una rendición de lo que se hace? Hay una rendición, pero quedan 375 millones en una nebulosa. O sea que hay una rendición, pero no hay una rendición. Pero no es una rendición. 375, no se sabe dónde están, no están rendidos. Son los pesos, exactamente. Amelia, un tema que te compete mucho y seguramente te tiene como luchadora y preocupa es el tema de la educación. Sí, por supuesto. Uno puede decir, bueno, pero la educación es un problema provincial. Sí, pero... Claro. Es un problema provincial y acá en La Plata tenemos una situación terrible en cuanto a la infraestructura escolar. El problema de la educación, partimos de que estamos exigiendo mayor presupuesto para la educación, de que estamos cuestionando los planes educativos del gobierno que van en detrimento de la educación pública y que la precarizan. Yo creo que desde sus contenidos. Disculpa, para muchos si la cuestión salarial está más o menos salvada, el tema de la educación y lo que más preocupa, infraestructura y planes de estudio y todo lo demás, es como que no preocupa tanto al gobierno. Me parece a mí, me da la sensación. Al gobierno. Me parece a mí que es así. Al gobierno no le preocupa la educación porque partimos de que no le asignan los recursos necesarios y que solamente atiende los problemas educativos a partir de la movilización de la comunidad educativa. Sus planes para la educación es introducir la flexibilización laboral en la docencia y reducir los planes de estudio e introducir diferentes maneras de precarizar la educación, como son los jardines de infantes, digamos, a falta de establecimientos públicos, como corresponde en cada barrio, habilitar, y casas. Esto ya se ha habilitado, claro, casas en manos de gente que no es docente. Pero el tema es ese, más allá de que el lugar no sea un lugar acorde por las instalaciones para establecer un jardín de infantes, me parece que lo más complicado y lo más grave es aquellos que están a cargo de ese jardín de infantes, que no sean profesionales y maestras recibidas con los conocimientos básicos
principalmente por el trato con los chicos. No es una cuestión menor, se trabaja con un menor, pero la cuestión es mucho mayor, me parece. Y además es la etapa en la cual están en formación, es la etapa donde es básica para luego poder seguir desarrollándose. Entonces ahí nosotros ponemos los cañones, pero yendo al municipio, nosotros venimos exigiendo, y lo hacemos desde el sindicato, desde plantearlo a las autoridades, conocer a dónde van los fondos de financiamiento educativo que deposita la Nación en los municipios. Esta es una política de municipalización de la educación, a la cual nosotros nos oponemos, es decir, no estamos de acuerdo. Para nosotros la educación tiene que ser sostenida por el Estado Nacional y por las provincias, pero fundamentalmente es una cuestión nacional. El sostenimiento de la educación pública la Nación gira fondos a los municipios, eso se llama el Fondo Educativo Nacional. La ciudad de La Plata recibe 8 millones mensuales como mínimo. Estas son cifras que este año no las hemos podido, esto era el año pasado, este año no las hemos podido constatar porque no están en internet, y no sabemos a dónde van. 8 millones es un porcentaje interesante o es un porcentaje que no alcanza. Muy importante en escuelas que están destruidas, que estamos luchando para que se arreglen, para que se refaccionen, para que se construya, porque hay barrios que no tienen una escuela secundaria. Pero sí, creo que fueron 10 escuelas, no sé si 10 o cuántas escuelas que se arreglaron. Son 3 escuelas que no se arreglaron, que a partir de la lucha el gobierno se comprometió a licitar la construcción de esas escuelas, a reparar en otras, o a construir aulas en algunos casos, pero hasta ahora nosotros estamos expectantes porque hasta ahora no se ha avanzado. Creo que 8 millones es como por lo menos para comenzar a hacer algo, ¿no? El tema de las infraestructuras, me parece que algunas instalaciones sí estarán muy complicadas, pero hay otras falencias que hay en los edificios que creo que se pueden atender, y no con mucho dinero, sino con la voluntad de ir a trabajar, de conseguir gente que lo haga, de tomarse el tiempo y principalmente el interés de hacerlo. Por supuesto, ¿no? Pero cuando le hemos reclamado al municipio, bueno, eso lo tiene que informar otro, bueno, en otros casos, te digo las respuestas, eso es de otra área, yo no te lo sé informar, ese dinero va a sostener las escuelas municipales, 8 millones lo cual no es cierto. Por mes, ¿no? Sí, lo cual no es cierto porque las casi escuelas... 100 al año. Es muy interesante esa cifra. No, Amelia, acá son casi 100 al año, es un montón. Mucho dinero que no sabemos a dónde va. Suponemos que debe sostener parte de los recitales que se hacen, es decir, va a otros destinos, pero nadie dice a dónde va ese dinero que se deposita para las escuelas. A propósito, vuelven los nocheros a la ciudad de La Plata. Ah, sí. En su momento estuvieron juntos en un lapar, Soledad Pastoruti, los nocheros y el chaqueño palavecino, y acá han venido individualmente también a presentarse en la ciudad de La Plata. A lo mejor si está uno tiene que estar el otro, vaya uno a saber por qué la concurrencia del chaqueño, Soledad y los nocheros tantas veces aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? Debe ser por eso. Laura, a propósito de otras cuestiones que tienen que ver en la ciudad, en la provincia y en el país, creo que es el tema de la seguridad. Algo que en su momento, por allí, con muy poco criterio, poca inteligencia y poco interés, se dijo que había una sensación. Hace mucho tiempo, cuando se manejaban por sensaciones, después no quedó otra que darse cuenta que no era una sensación. Y pensar que a ellos no les puede pasar no quiere decir que no tenga que hacer hincapié y reconocer lo que está pasando. La policía local, no digo comunal porque no es comunal, depende de la provincia de la bonaerense. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esa es una muy buena pregunta por lo siguiente. Tenemos un montón para hablar del tema. Pero justamente la propaganda socialista, que tiene algunos ejes, ¿no? Uno de los ejes principales, no sé, vos abrís el diario El Día los domingos y son 3 páginas, un folleto entero, casi un diario entero, en donde el eje ha sido la cantidad de dinero que ha invertido en su mandato en reforzar la seguridad. Dato interesante, porque reforzó la seguridad y aumentó la inseguridad. Entonces es
todo un balance que tenemos que hacer el conjunto de los vecinos y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, incluso no solamente de La Plata. Es más, nosotros ahí ponemos un dato estadístico que es sacado de la propia estadística judicial. En los últimos años se incrementó la inseguridad ciudadana al mismo tiempo que se incrementó el presupuesto, que el gobierno de Scioli aumentó el presupuesto para reforzar la bonaerense. Recordemos lo siguiente, una semana de estrenada la policía comunal, tuvieron que separar a uno de sus miembros porque estaba involucrado en, la falopa, digamos. El problema, ¿no?, enorme que tiene la provincia de Buenos Aires es que la cúpula de la bonaerense está enquistada entre todo lo que es el negocio, el delito, que es el delito organizado. Es decir, es imposible que en nuestros barrios, donde vivimos nosotros, el narcotráfico, por ejemplo, pase a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, si no está en connivencia con el comisario del lugar. ¿Quiénes son los que, por ejemplo, en Los Hornos, ¿se acuerdan de esa etapa del diario que había una cuadra entera llena de lingotes de marihuana? ¿Cómo hizo un camión para, creo que eran 4 toneladas? 4 toneladas no pasan fácilmente, tiene la veña de alguien. Cualquier tipo de cosa ilegal que suceda en las barriadas, hasta el que levanta la quiniela clandestina, pasa por la coima del comisario, ¿eh? Entonces es al revés. La política de seguridad de Scioli, que es reforzar el aparato represivo, lo único que hace es preservar el negocio delictivo amparado por la propia cúpula estatal, ¿sí?, de la seguridad, y no asegurar la seguridad ciudadana. El 3 de junio lo demostró. Es decir, lo que parecía que era, digamos, casos aislados de mujeres golpeadas, terminó siendo una movilización masiva. La de La Plata, una de las más grandes. Si no recuerdo mal el número, había 30.000 personas, la mayoría mujeres, que estábamos en las calles, que fuimos a la gobernación. La ciudad de La Plata movilizó hacia la gobernación, denunciando a un Estado que no es un Estado ausente, más bien es un Estado presente, que no piensa invertir un peso para preservar, en este caso, la vida de la mujer golpeada, ¿no?, de la mujer trabajadora y demás, que está completamente desamparada, no cuenta con ningún recurso que la acompañe en el Estado, ni siquiera antes existía la línea 0800, está completamente vaciada, de la Secretaría de Derechos Humanos de Carlotto y de Scioli. Y por otro lado, estos datos que son contundentes, que no son los datos del Partido Obrero, son los datos del propio Estado. Aumentó la inseguridad al mismo tiempo que aumentó y se reforzó el aparato policial. Entonces nosotros decimos, es al revés. El problema no pasa por reforzar a la corrupción, justamente, que está enquistada ahí. Al revés, hay que destituir a las cúpulas policiales. Hace poco salió una noticia que no sé por qué no tiene tanta repercusión como debería tener, que es que la cúpula de la policía de San Martín está involucrada con la entradera nueva que hay del tráfico de drogas y de armas. La cúpula. Están todos acá en La Plata, estudiados en el Ministerio, en el Secretaría de Asuntos Internos sería, que es la parte civil, digamos, de investigar a la bonaerense. Entonces el problema está en la bonaerense. Aparte que está ligado también a la trata de personas. Ajá. Y esto, y la prostitución, y lo hemos vivido sobre todo en este barrio acá cerca, cuando asesinaron al médico, que los propios vecinos denunciaban que había toda una zona liberada y que en esa zona no se puede andar, y la policía tiene patrulleros a una cuadra, se ponen patrulleros todas las noches, pero es esa cuadra y el resto es zona liberada. Sí, yo me acuerdo hace muchísimos años, ¿no?, cuando el comisario estaba involucrado con el juego, a lo mejor. Ajá. El tema también de la prostitución en el interior de la provincia de Buenos Aires, y no pasaba de eso, hasta allá era algo folclórico, ¿no? El tema del que levantaba quiniela, estaba amparado por el comisario, tal cual, lo metía dentro 2 o 3 días para que vea que habían hecho algo y después lo largaban, aprovechaba y le daban de comer bien. Lo que pasa que después todo se fue degenerando, y más allá de todo lo que se habló y de todo lo que se dijo, y comisiones que se armaron y entrenamientos que se hicieron y erogaciones y presupuestos, me parece que la situación cada vez es más complicada. Cuando se habla de esa decisión política, que tiene que ver primero con el fútbol, por la violencia en el fútbol, donde los responsables, los compromisos, los intereses y la connivencia tienen que ver con un todo.
que es la sociedad argentina, con los funcionarios argentinos, con los dirigentes del fútbol argentino. Nos estaremos equivocando al generalizar, pero no podemos estar nombrando uno y otro porque, bueno, nos llevaría mucho tiempo y hay algunas cuestiones que no se pueden dirimir así tan livianamente. Pero me parece que todo se complicó muchísimo. Nosotros planteamos, frente a esto, la apertura de los libros de guardia, el control de las recorridas que hacen las distintas patrullas, es decir, que el vecindario haga un control de lo que está pasando en las comisarías, quién entra, quién sale, cómo se maneja. A lo mejor puede parecer demasiado osado, pero es la única forma de contener el delito. Amelia, a propósito de eso, hoy veía, no sé en dónde, qué comisaría era, donde una mujer policía hacía referencia a que habían ingresado 12 detenidos por pirata del asfalto y que a 3 la obligaron a ella a borrarlos del libro porque habían pagado 600.000 pesos. Bueno. Ella, la mujer policía, lo dijo, que la habían obligado a borrarlos del acta de ingreso de los 12, 3, porque habían pagado 600.000 pesos. Es muy interesante. Bueno, ahora yo digo, si eso lo hizo una policía y abiertamente, lo que pasa es que después no pasa nada. No pasa nada. Porque en esto está la justicia también. Totalmente. Bueno, porque me parece que la justicia es el punto determinante para que esto siga ocurriendo. Porque si esto se sabe, y a veces uno puede obrar de hecho, más allá que haya denuncia o no, cuando hay denuncia a veces no se interviene de la manera que se tiene que intervenir, y después todo queda cajoneado. Todo pasa al olvido, como decía don Julio Humberto Grondona, todo pasa, por eso se hace lo que se hace, porque se sabe que todo pasa. Hoy está mal, hoy me involucran, pero todo pasa, así que total, la gente piensa en otra cosa, ¿no? Y la impunidad es muy grande, y cuando hay impunidad me parece que se puede reclamar y que se puede pedir que se haga, y que siga todo como está. Por eso me parece que la sociedad argentina necesita un sacudón muy importante, una decisión política, desde los políticos, desde los funcionarios, desde la justicia. Vaya uno a saber quién dará el puntapié inicial, ¿no? Pero me parece que eso es bastante complicado. Bueno, tenemos que ir cerrando, Laura, Amelia, algo para el final. Seguramente habrá otra posibilidad, otro café de por medio para compartir aquí con ustedes, sin ningún inconveniente, pero si quieren cerrar con algo como para que la gente entienda algo que ustedes le quieren decir y que no hemos charlado acá. Sabemos que hay mucho para charlar y a veces el tiempo, Laura y Amelia, es bastante estrecho, ¿no? No, desde... dos avisos. Uno, que mañana hacemos un acto en la calle 1, en el Centro Cultural Crisoles, 1 y 42, donde, bueno, voy a hablar yo como candidata a intendente y la fórmula a la gobernación, que son Néstor Pitrola gobernador y Rubén Pollo Sobrero a vicegobernador. Sí. Hacemos esta presentación de la fórmula provincial en conjunto con todos los sectores que integran la lista Unidad, que somos el Partido Obrero, Izquierda Socialista, Pueblo en Marcha y el PSTU, es decir, un conjunto de agrupamientos y partidos políticos que hemos constituido esta lista que nos presentamos a las PASO del Frente de Izquierda. Y lo otro es que invitamos a todos aquellos trabajadores que vean con simpatía, que estén dispuestos a sumarse a la construcción y al desarrollo del Frente de Izquierda, a que sean fiscales, porque queremos velar por nuestros votos, cuidar nuestros votos, porque queremos que entre Laura al Consejo Deliberante, como decíamos, para que no sea un Consejo Deliberante que termina aplaudiendo o votando las cuestiones que plantea el burguerismo, sino que haya una oposición. A propósito de lo que dice Amelia, una pregunta para vos, Laura. El otro día estuvo aquí Francisco Torres del MST y él decía que lamentaba mucho que la izquierda unida, la izquierda no se hubiese unido toda, porque si bien es cierto que creció mucho últimamente, esa unión le hubiese permitido crecer más. Bueno, hay una enorme unión de la izquierda, se llama Frente de Izquierda.
Y la oportunidad política pasa por ahí. Es decir, como dice Amelia, que en el Consejo Deliberante haya una voz opositora, porque absolutamente todo el arco que tiene representación política dentro del Consejo Deliberante ha sido una escribanía para obrera, es decir, se le aprueba absolutamente todo. O en todo caso, las fuerzas que dicen ser opositoras no han llevado el reclamo popular hasta el final. Entonces acá el Frente de Izquierda, que como muy bien lo dijo Amelia, representamos a la cabeza de Altamira más de 4 fuerzas, y contando el PTS son como 5 fuerzas, ya hay una unión de la izquierda. Estuvimos a un paso de entrar al Consejo Deliberante, faltaron muy poquitos votos, entonces llamamos a todos los trabajadores y a la izquierda, incluido a este compañero. ¿Quedaron muchos fuera de la izquierda, no? Del Frente de Izquierda. No, la mayoría de las fuerzas de izquierda nacionales, como Fuerza Nacional, etcétera, están en el Frente de Izquierda. Entonces, hay un enorme desafío y una gran oportunidad, es decir, que entre la izquierda. Y la única posibilidad de que entre realmente, objetivamente, que entre la izquierda es a través del Frente de Izquierda. Amelia, Laura, gracias por venir. Bueno, gracias. Estaremos invitando a otro café de por medio si aceptan. Sí, por supuesto, siempre. Bueno, siempre es bueno el café de Pablo, ¿no? Muy rico, hay que agradecérselo. Bien dulce. Bueno, compartimos aquí con Amelia García, que es candidata a intendente por el Frente de Izquierda, con Laura Con, precandidata a primer concejal. Van a ir dirimiendo la interna con Luana Simeoni. Ajá. Sí. Y Hernán García. Que estuvieron, creo que la semana pasada aquí con nosotros. Bueno,